Estamos esperando que terminen de ingresar y ya comenzamos. Le vamos a pedir que se pongan en silencio todos los micrófonos, por favor. Rosa, quizás puedes silenciar vos en general. Bien. O Beatriz, silenciarlos en No general, sé quién ¿podés? está. Sí, ella me ayuda. El que está como Sí, sí, moderador. sí. Ya lo Muchas gracias. silencio. Ya lo va a silenciar ella. No sé cuántos quedan ingresar, Bea. Está ingresando el último. Ya está, ya están todos. Ah, bien. Perfecto. Bueno, podemos empezar entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en este día el fin de semana largo y a esta hora. Les queríamos, o sea, es el primer webinar para nosotros desde la Asociación Sanjuanina de Infectología, desde en conjunto que en este momento, en conjunto con la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de SADI y la Universidad Católica de Cuyo, vamos a plantear y planteamos este tema por la necesidad que tenemos actualmente en la provincia y en todo el país con respecto al manejo de dengue. Así que bueno, yo le doy la bienvenida a todos y les voy a presentar a la doctora Sofía Echazarreta, que es médica infectóloga del Hospital Muñiz, del área de medicina de viajero y tropical, y es la coordinadora de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de SADI. Sofía. Buenas tardes, muchísimas gracias, Rosa, y a todos los saludamos. Muchas gracias por la confianza y por la invitación a participar de esta actividad. A mí me toca presentar a dos personas, a Esteban Couto y a Federico Simioli. Con Esteban y con Federico nos conocemos hace mucho tiempo y en mi caso en particular, yo ya pasé dengue en el 2009, pero los tres hemos pasado epidemias de 2016, 2020, 2022, 23 y 23, 24. Así que las dos personas que van a hablar tienen muchísima experiencia en atender pacientes y por eso nos parecía importante poder trasladar esa experiencia. Son realmente personas con mucha capacidad académica, pero más allá de eso también tienen mucha experiencia en terreno. Y lo que sucede y lo que nos ha ido sucediendo a todos a través del tiempo, los que hemos ido atendiendo dengue en proporciones crecientes, ¿sí? Desde los que hacíamos viajeros y simplemente veíamos a veces esporádicamente a alguien que venía con dengue hasta que comenzó a hacerse epidémico y actualmente este cambio que tenemos epidemiológico progresando endémico en nuestro país y extendiéndose regionalmente hace que las formas de atención sean completamente distintas. No es lo mismo cuando tenemos 1, 2, 10, 15, 100 casos. Hoy por hoy nuestros sistemas de salud están realmente estresados con este tema y es fundamental poder tener practicidad en el mismo justamente para evitar que haya formas graves de dengue. Por eso nos parecía muy importante tratar de transmitir esto. Van a ser muy importante el espacio de preguntas y respuestas. Les cuento que Esteban Couto es médico infectólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Medicina Tropical y en el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú. Así que imaginen si sabe mucho de dengue. Y Federico Simioli es médico del Hospital Muñiz, es médico de guardia del Hospital Muñiz y a su vez es médico del Hospital San José de Campana. Así que otra persona que está teniendo muchísima actividad con esto. Bueno, sin irnos mucho más en presentaciones, le doy la palabra a Esteban para que empiece, si a ustedes les parece,
Vamos planteando espacios de preguntas cuando terminen ambas disertaciones, así podemos ir respondiendo en bloques. Por ahí no vamos a poder responder todas, pero yo voy tratando de leer y de aunar preguntas, ¿sí? Esteban. Sí, buenas. Lo primero, hay como 3 o 4 celulares que están con el audio conectado por las dudas. Sí, porque desconectando así no. A ver si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por la invitación y la confianza, ¿no? Que uno pueda contar la experiencia que tiene o lo que ha vivido en distintas situaciones con el dengue, y que lo consideren siempre. Estás muteado, Esteban. Puede ser, Ahí está, ahí yo estoy. ¿Me ahí escuchan? está. Sí, ahí sí. Está activo otro audio antes. Bueno, estaba agradeciendo. Muchas gracias a todos por por la invitación. Y la idea es hacerlo bien práctico. La idea era hablar primero con con personal de salud que no tiene mucha experiencia manejando dengue, que seguramente ha leído muchas guías, pero realmente de la guía a lo práctica hay un pequeño salto. Y la idea es transmitir un poco la experiencia después de 8 años en Puerto Iguazú y varios brotes de dengue acá en Misiones, en zona de frontera. Así que la idea es eso, abierto a todas las preguntas y si hay algo que no quede claro, lo vamos a tratar de ir aclarando eh, en el último módulo de preguntas, ¿no? Mm, Ahí está, ahí se ve bien. Bueno, mi objetivo es que logremos identificar los casos sospechosos de dengue cuando la prevalencia es baja, que quizás es la situación histórica en lugares como San Juan. Identificar los casos sospechosos de otros síndromes febriles es el gran desafío cuando la prevalencia es alta, cuando estamos cursando un brote de dengue como está cursando gran parte del país en este momento. Identificar los signos de alarma de la cervovirosis, el manejo general de la cervovirosis, el manejo inicial del dengue con signo de alarma, e interpretar las herramientas diagnósticas. Voy a pasar volando. ¿Qué es el dengue? Son flavivirus, son virus ARN, hay 4 serotipos. Está dentro de lo que categorizamos como arbovirus. Esto significa que son virus transmitidos por vectores. En este caso, el vector principal es el Aedes aegypti, al menos en nuestro medio. Es un vector urbano, muy adaptado a las ciudades. Hoy en día está adaptado hasta la latitud 40, es el sur de la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro. El cuadro clínico que genera el dengue es un síndrome febril, que puede tener exantema, cefalea, dolor reticular, hemorragias, náuseas y vómitos. Tenemos varios métodos diagnósticos hoy en día, por suerte, antígenos, métodos moleculares, anticuerpos, tratamiento viral. Está dentro de lo que categorizamos como síndrome febril agudo cuando hacemos el diagnóstico sindrómico. Se complica con lo que denominamos dengue grave. ¿Sí? El tratamiento inicial es hidratación principalmente, sintomático, hay alguna cautela con algunas medicaciones corticoides y AINES, y la prevención, después va a hablar un poco más Federico, así que va a hablar inicialmente lo podemos recomendar nosotros, prevención de picaduras por vectores, repelente, y hoy en día podemos hablar de la vacuna. Bueno, siempre pongo un ejemplo, es Juana, habla de que tiene fiebre, empezó a sentirse mal ayer, le dolía la cabeza, tomó el diclofenac que toma siempre cuando se siente mal, sudó mucho, cree que tiene fiebre, le preguntamos si sintió algo mal, dice lo duele todo el cuerpo, solo eso, nos aclara que no tuvo ni diarrea ni vómitos, no tiene síntomas respiratorios, orina bien, y refiere que tiene mal estómago, es un término bastante misionero ese, que sería como una dispepsia, ¿no? Entonces, inicialmente nosotros pensamos que puede tener Juana y entra lo que cuadramos como síndrome febril agudo inespecífico, ¿no? Esto significa hipertermia de menos 7 días, mialgia y artralgia, cefalea, sin sintomatología clara de vía aérea superior, sin otra etiología que puede estar acompañado de alguno de estos otros síntomas, dolor abdominal, diarrea o vómitos,
hiperemia conjuntival, odinofagia puede llegar a ser, hiporexia, diarrea yaqui. Este cuadro ya tiene sus años, fue propuesto por Alfredo Seijo en el Hospital Muñiz 2007, principalmente en contexto de leptospirosis. Pero bueno, nos pone que estos síndromes febriles agudos inespecíficos pueden tener un montón de etiologías en nuestro país: leptospirosis dengue, hantavirus, triquinosis, paludismo, fiebre hemorragia por adenovirus, en sus distintas presentaciones clínicas, y evaluarlos, clasificarlos sindrómicamente, y es más o menos lo que maneja hoy en día la epidemiología nacional, ¿no? Veamos que esto es 2007, pero desde 2007 realmente hemos avanzado bastante y tenemos chikungunya, zika, fiebre amarilla, encefalitis arbovirales, rickettsiosis, entre otras enfermedades reemergentes o emergentes. Bueno, y le preguntamos las cosas básicas a Juana, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tiene 58 años. Si tiene alguna enfermedad, sí, es diabética. ¿Dónde vive? En este caso sería en La Plata. Si viajó recientemente, no. ¿Qué actividades se realiza habitualmente? Es docente. Le hacemos el examen físico, no tiene ningún signo destacable, tiene signos vitales normales, ¿sí? Y entonces nos preguntamos si Juana, dentro de ese síndrome febril agudo en específico, tiene dengue, ¿no? ¿Y qué nos dice las normas internacionales, OPS-OMS, que son las que manejamos actualmente? Que cualquier persona que tenga fiebre aguda en los últimos 2 a 7, de 2 a 7 días de evolución, con náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, atralgia, petequias o prueba de torniquete positiva, leucopenia o cualquier signo de alarma de gravedad, 2 o más de esos síntomas, potencialmente puede tener dengue, entra lo que llamamos caso sospechoso de dengue, ¿no? Hay gente que ha reevaluado este protocolo, ¿no? Y nos ha dicho, dentro de varias revisiones, que la sensibilidad, vamos a agrandar la parte de abajo, ¿no? Dentro de todas estas relaciones, la sensibilidad combinada es más o menos el 90%, un poco más, o sea, muy sensible para detectar casos de dengue, pero obviamente es bastante inespecífico. Esto creo que todos en nuestra práctica vemos a diario cuadros similares de gente con fiebre y malestar o dolores musculares, ¿no? Entonces es bastante inespecífico y es bastante loco. Pero pensemos esto con valor predictivo, ¿no? Si no estamos en una zona endémica con una prevalencia baja, las posibilidades que haya dengue son bajas, estamos hablando de una sensibilidad del 90%, un 30% de especificidad, realmente el valor predictivo positivo de que esto sea dengue, si tiene estos síntomas, son bajitos, ¿no? Es 1,3%, ¿no? Las chances siguen siendo bajas. Acá lo importante es remarcar que saber dónde estuvo esa persona, la prevalencia y sus datos epidemiológicos son relevantes. ¿Por qué? Porque si la zona es de alta prevalencia, tenemos 70% de los casos con fiebre son dengue, como pasa hoy en día en gran parte del país, el valor predictivo positivo es alto y con eso ya tenemos un buen porcentaje de o de sospecha fuerte de que sigue siendo dengue. Acá lo único que cambiamos es la prevalencia. La persona estuvo en un área de transmisión o no, y eso lo vemos en esta definición. Persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zona de transmisión de dengue. Entonces, inicialmente tenemos que saber dónde ha estado esa persona, y ese es el famoso modelo viajero cuando estamos en lugares donde no hay transmisión. Y siempre es importante extrapolar esta transmisión a los lugares donde hay AEDES, por más que no haya transmisión constatada o haya alertas epidemiológicas, ¿no? Esto lo vemos acá. ¿Cuándo es la transmisión? Es la primera pregunta de probable. Y tenemos una estacionalidad, ¿no? Conocemos más o menos todos que los meses de fin de primavera, verano y otoño son los meses de mayor transmisión en el país. Ha cambiado este año casualmente o por algunas distintas variables, un año en que se ha anticipado un poco el brote de dengue, principalmente acá en el noreste, ¿no? Pero esas semanas epidemiológicas, principalmente entre fin de año, semana 50, primera semana del año, hasta semana 20, 21, serían las semanas históricamente de transmisión. Entonces, si hay AEDES, hay síntomas compatibles, hay transmisión y estamos en esas semanas, es muy probable que sea dengue solo con esos síntomas. También hay una espacialidad, ¿no? de la distribución de dengue. Esto lo vemos, este es el último reporte epidemiológico nacional. Los departamentos con más dengue, como ven, en este verano, en semana 31 del año pasado, desde el invierno pasado hasta ahora, ¿sí? Principalmente en noreste. No sé si se ve muy claro, pero se ve el tinte rosa que va decayendo hacia la zona centro y un poco hacia el Cuyo y hacia el noroeste, que son todos lugares donde ha tenido. Esto justo estaba revisando un Pon ahí poquito. la en la cosilla adelante, Perdón, está arriba. hablando ahí. Ahí está, gracias.
viéndolo en histórico, ya en 2016, lo que llaman riesgo ambiental. Estos son modelos de dónde hay Aedes, cómo es el clima en esas zonas y dónde hay más riesgo que haya enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, ¿no? Los puntos rojos donde más hay. En 2016 tiene casi la misma distribución que vemos los casos ahora, ¿no? El riesgo ambiental es compatible con lo que vemos epidemiológicamente cuando hay un brote de dengue muchas veces, ¿no? Y esta espacialidad podemos pensarlo en distintas escalas. A la izquierda de la pantalla van a ver un modelo de Tartagal. Evaluaron ellos una ciudad endémica al norte de Salta, que tiene brotes periódicamente. En esos casos hay dos zonas de la ciudad que concentran el gran porcentaje de los casos históricamente, siendo toda la zona la región endémica, ¿no? Cuando vamos al municipio, se puede identificar dos zonas de la ciudad que concentran más del 70% de casos. Esto se ha visto en distintos países y es un modelo que parece servir y parece ser interesante. Del otro lado de la pantalla van a ver más o menos los dos municipios, los departamentos de San Juan que hoy en día se consideran que tienen transmisión local, con clúster. Ahí entiendo que hay otros en estudio, en investigación. Pero esta espacialidad, o sea, uno piensa toda una provincia, pero cuando vamos reduciendo, llegamos al barrio, ahí hay barrios que tienen históricamente más y se va replicando en el tiempo. Es probable que ese ambiente sea el que favorece la transmisión y muchas veces justifica un gran porcentaje de los casos en esa escala, ¿no? Bueno, y esto es con respecto al tiempo, ¿no? Y cuando esto es una serie, son distintas series de síndrome febril agudo inespecífico con distintas etiologías, ¿no? Y cuando vamos al marrón, que es dengue, siempre tiene una prevalencia alta. Esto es todo Latinoamérica en distintos años, desde 2007 hasta 2016. En 2013 y 2015 se introducen chikungunya y Zika, y cuando se introducen estos empiezan a aparecer como parte de las etiologías. Rosa y naranja van a ver en distintos países. Entonces, la especificidad que decíamos antes de este síndrome febril agudo en específico, tenemos que reevaluarla desde este concepto, que son arbovirosis urbanas. Si hay riesgo de transmisión de dengue, hay riesgo de transmisión de Zika y de chikungunya, por más que no siempre surja concomitante, porque tiene el mismo vector. Y los síntomas son bastante similares. Y el protocolo de diagnóstico clínico es muy sensible para encontrar dengue, es poco específico, y cuando hay riesgo de transmisión de los tres, quizás tengamos que hablar más de arbovirosis que de dengue puntualmente, porque la capacidad del diagnóstico etiológico es difícil, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta estas enfermedades por el mismo modelo de transmisión y los síntomas similares. Hay un documento de la OPS muy bueno de hace un par de años, en el cual evalúan un poco las manifestaciones clínicas. Y estos son los síntomas que comparten estas tres enfermedades. Entonces sigue sugiriendo esto de pensar en arbovirosis urbana cuando sí puede circular más de uno de estos virus, ¿no? Los síntomas, como decíamos antes, erupción, conjuntitis, las artralgias quizás el Zika tenga menos, el chikungunya tenga más artritis, un poco más marcado, ¿no? Lo vemos acá en moderado. Las hemorragias quizás un poco más común en dengue, pero también puede pasar en chikungunya. Entonces la especificidad del diagnóstico clínico suele ser bastante baja. Nos va a cambiar dependiendo de la prevalencia. Hoy en día Argentina tiene un brote muy grande de dengue, entonces seguramente por prevalencia la mayoría de los casos de síndrome febril agudo específicos sean de dengue, pero siempre hay que tener en cuenta. Hay otro audio abierto. Bueno, en resumen, el primer resumencito, el riesgo de transmisión es algo que tenemos que tener muy latente, la presencia del vector, la estacionalidad, verano, otoño, las zonas que hay con mayor transmisión, en cualquier escala que uno piense, en su comunidad chiquita, desde el barrio hasta la comunidad, la ciudad más grande, o hasta en escala global, porque uno ve a veces viajeros que vienen de otros países. Son epidémicos, en general cuando hay circulación hay muchos casos juntos. Recordemos siempre que hay un periodo de incubación, entonces ese 14 días que nos dice es el periodo de incubación intrínseca, entonces la persona que estuvo expuesta a una probable transmisión de dengue y pasó más de 14 días sin estar en un lugar endémico, probablemente no sea dengue, ¿no? O sea, el periodo de incubación ese es más o menos en 14 días, de 2 a 14, ¿no? El diagnóstico clínico está relacionado con este riesgo de transmisión, con esta prevalencia, y hay que evaluar otras enfermedades febriles, principalmente las arbovirosis urbanas o las que sean endémicas dentro del diagnóstico etiológico, el diagnóstico diferencial del síndrome febril agudo específico, ¿no? Bueno, le pedimos unos análisis de sangre a Juana, tiene 2.800 glóbulos blancos, 140.000 plaquetas, una elevación leve de transaminasas, una función renal normal y una glucemia un poquito alta, recordemos que era diabética. Y ahora lo primero que tenemos que definir es si Juana tiene sospecha de dengue, lo podemos clasificar, ¿no? Si es grave o no el cuadro, ¿no? Acá tenemos un cuadrito histórico, ya de hecho hace varios años,
en el cual nos sirve para entender las etapas evolutivas de la enfermedad. Los primeros 4 o 5 días es el momento en que el dengue suele dar fiebre alta y ser muy sintomático, ¿sí? En ese momento, como ven acá abajo de la pantalla, van a ver la viremia, es el momento en que la viremia es detectable, suele tener el hematocrito normal y las plaquetas van bajando con respecto a los días, ¿no? A partir del día 4 a 7 suele aparecer lo que llamamos etapa crítica, en el cual la extravasación de líquido promueve a presentar más casos graves. Ahora vamos a clasificar a Juana. ¿Cómo clasificamos esto? Y esto es lo primero que tenemos que hacer ante un caso sospechoso de dengue, ¿no? Definir si es sospechoso de dengue, definir su clasificación de gravedad. Si buscar signo de alarma, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, derrame seroso, detectado por clínica, laboratorio, como sea, imágenes, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad, hepatomegalia y un incremento brusco del hematocrito con la disminución de plaquetas, habla de la extravasación plasmática. Y la otra clasificación que tenemos que tener bien presente es el dengue grave, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de dengue grave? El shock hipovolémico por fuga de plasma, el distrés respiratorio por acumulación de líquidos. Este suele pasar más tardíamente, cuando el plasma que salió, que hizo fuga del intravascular, vuelve al intravascular y no hay buen manejo de volumen plasmático, ahí puede haber distrés respiratorio y edema agudo de pulmón. Los sangrados graves, que generalmente son de origen gastrointestinal o respiratorio, y el daño orgánico importante, esto puede ser deterioro del sensorio o compromiso meningio, puede ser miocarditis, puede ser hepatitis, puede ser insuficiencia renal, ¿no? Esto es bien variable, bien amplio, las complicaciones del dengue hoy en día, ¿sí? La identificación de signo de alarma tiene que ser precoz, o sea, uno sospecha dengue y tiene que identificar los signos de alarma en el momento, igualmente con los cuadros graves. Tiene que siempre recomendar hidratación. Esto va a depender la intensidad de la hidratación, dependiendo el cuadro clínico, cómo lo clasifica uno, y los antecedentes de la persona, más que nada para el manejo del volumen hidroelectrolítico, ¿sí? El manejo sintomático es el otro punto, la analgesia, antitérmicos, se pueden usar antialérgicos, antieméticos, evitar los AINES y los corticoides, y la prevención de la transmisión, evitando las picaduras de insectos, ¿no? La OPS clasifica en A, los pacientes que podemos manejar en el hogar, B1, los que podemos mantener en observación o un control estricto, B2, los que van a la internación, que son los que tienen signo de alarma, y los dengue grave, que sería el grupo 3, que generalmente necesitan una unidad cerrada, ¿no? ¿Qué significa B1? B1 son los pacientes que tienen alguna comorbilidad asociada a un probable mayor riesgo de dengue grave, ¿no? Esto podría ser embarazo, las edades, los extremos de la vida, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, que es lo que tiene nuestra paciente, asma, el daño renal previo, enfermedades hemolíticas, patopatía crónica, un montón de enfermedades, inclusive el riesgo social, ¿no? Las personas que viven solas, que no tienen acceso al sistema de salud o que viven en la extrema pobreza, se pueden categorizar con B1, que son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener complicaciones, ¿no? ¿Qué hago con un paciente como esta que no tiene signo de alarma? La clasifico como B1, entonces eso va a depender un poco de la capacidad del paciente de poder acceder al sistema de salud, de cómo vamos a poder hacer los controles y cómo está organizado el sistema de salud local, ¿sí? Entonces la educamos fuertemente, esto quizás es lo más importante con el dengue, educar sobre los signos de alarma y la gravedad, cuándo tiene que volver al sistema por el servicio de emergencia, ¿no? Cuándo tiene que venir urgente. Indicar la hidratación abundante, es aproximadamente 3 litros o más por día, paracetamol que se puede dar cada 6 u 8 horas, no tomar AINES y corticoides, control clínico estricto por ser un grupo de riesgo, la evolución de la enfermedad se le explica que es de una semana aproximadamente y tiene un periodo de convalecencia posterior, y hacemos la notificación de casos sospechosos. Eso nos va a servir, más allá de los datos epidemiológicos, nos va a servir en el futuro para saber que hay circulación y estar alerta y tener un mejor valor predictivo positivo en caso de sospechar, ¿no? Así que ella tiene dengue B1 y nos pensamos, ¿podemos confirmar el dengue? ¿Cómo se puede confirmar? Sí, tenemos 3 tipos de 3 etapas para pensarlo. Hoy en día el Ministerio de Salud de la Nación recomienda hasta el día 3 inclusive métodos directos. Esto sería detección de antígeno S1, que tenemos test rápidos o ELISA, o métodos moleculares. En esos consideramos que está la viremia. Esto se puede prolongar hasta el día 6, pero en los casos de infecciones secundarias, que sería la gente que ya tuvo dengue, en general son más cortos los periodos de viremia. Así que lo otro que hacemos es, a partir del día 4, podemos solicitar métodos directos, por ejemplo, un antígeno S1 concomitante con una IgM, ¿no? Si tenemos antígeno S1 negativo con IgM positiva, a partir del día 4 podemos identificar como un caso probable de dengue, ¿no?
A partir del día 6, los métodos directos ya van a tener una sensibilidad muy baja, así que no es necesario solicitarlos, y ahí van a ser los métodos serológicos los de utilidad, ¿no? Acá más remarco el periodo de viremia, ¿no? Y el aumento de los anticuerpos de IgG. ¿Sí? Opa. Ahí estamos, perdón. Bueno, ¿cuál la validez? La sensibilidad, acá puse un ejemplo que, de distintos test. NS1 es hoy en día el test más accesible, más fácil de hacer en la baja complejidad, hasta hay test rápidos. Entonces, distintos test tienen una sensibilidad bastante alta, 70, 80%, con una especificidad muy alta, cercana al 100%, ¿no? Entonces tenemos un buen valor predictivo positivo. Si es positivo, realmente probablemente sea dengue. Pero en contexto de brote, ahí tenemos que evaluar el valor predictivo negativo. Acá abajo, con los distintos test, para mostrarles nomás, no sería la situación de San Juan, pero es la situación que estamos viendo nosotros. La sensibilidad de estos test baja mucho, como ven en la fila de arriba, es la infección primaria, que sería los que nunca tuvieron dengue, y debajo la infección secundaria. La sensibilidad de los test baja del 98% al 83% en este, y del 96% al 67%, ¿no? Las viremias en las infecciones secundarias son más cortas, y la detección del virus suele ser un poquito más difícil, la sensibilidad de estos test es más difícil, ¿no? Y esto con respecto al tiempo, lo que decíamos antes del día 4 más o menos, que sería la quinta columna, ¿no? La detección de virus es buena, después del día 4 empieza a bajar, ¿sí? Siendo por el día 6 casi muy difícil de detectar el virus, la sensibilidad de estos test baja muchísimo, ¿no? Volvemos a los valores predictivos, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto? Y nos sirve mucho para descartar en muchos casos, ¿no? En situación de baja prevalencia, por ejemplo, una prevalencia del 2%, una sensibilidad del 86%, especificidad del 100%, como reportaba esa publicación. Si da negativo, el valor predictivo negativo es del 99%, ¿no? Es un test que nos sirve bastante para descartar en ese contexto. Ahora, cuando es alta prevalencia, el 70% de prevalencia, en contexto de brote, el valor predictivo negativo no modifica mucho, del 75%, lo cual, eso es el concepto de nexo epidemiológico. Si tenemos una casa, un barrio, una manzana con un brote, o una ciudad con un brote, hacer un test y que sea negativo, en muchos casos no nos va a permitir descartar, entonces no va a tener mucho sentido. Sí nos va a servir quizás para confirmar el dengue cuando tenemos alguna dificultad diagnóstica con otras causas de síndrome febril, ¿no? En resumen, hay que clasificar correctamente el paciente. Es muy importante entender que el dengue es una enfermedad evolutiva, y esto pasa mucho. Uno diagnostica dengue y hay que explicarle a la persona que el riesgo de que se complique el dengue es durante todo el periodo de enfermedad, desde el primer día hasta el día 7, 8 de síntomas, 2. Ahí está, me habían silenciado, ahí escuchan, ¿no? 2 días que cortó la fiebre, ahí es el momento que uno puede decirle a la persona que pasó su etapa de riesgo, ¿sí? Su etapa crítica. Hay que educar a la gente y educarlo en contexto del sistema local de salud, dónde orientarlo para las emergencias, dónde orientarlo para hacer los análisis o los controles, clasificar correctamente a la gente para que pueda ir a sus controles y no llegar tarde en el contexto de presentar signos de alarma, ¿no? El caso sospechoso, en contexto de circulación, no debe precisar muchísimos estudios confirmatorios, ¿no? Es bastante, me parece que queda un poco claro que no nos sirve para descartar muy fácilmente los casos cuando tenemos mucha circulación, ¿no? Y la interpretación de los test siempre está asociada a cuántos días de síntomas lleva, a la prevalencia y al serotipo circulante. Eso nos va a orientar bastante a cómo interpretar estos test diagnósticos, tanto para confirmar como para descartar. Bueno, y seguimos con Juana. Lleva 5 días de síntomas y hoy se empezó a sentir muy mal, tiene un dolor de panza insoportable. Le preguntamos si sangró, si tuvo vómitos. Sí, de ayer no para de vomitar. Refiere que tiene una menstruación que no tenía hace años, una mujer menopáusica. Así que reclasificamos el caso, ¿no? Entonces, una paciente que en un primer momento era B1, a los 5 días se transformó en B2, se transformó en un dengue con signo de alarma. Así que remitimos a la atención rápida. Acá va lo principal del manejo del dengue con signo de alarma. Hay que hidratarlo cuanto antes. Por más que uno no esté en un centro de alta complejidad, hay que tratar de poner una vía, empezar a hidratarlo, evaluar en 1 hora. Esto es una hidratación de 10 miligramos kilo hora más o menos. Eso más o menos es una persona de 70 kilos, son 700 mililitros. Entre 1 y 2 Baxter pasan 1 hora y se reevalúa y se ve cómo están los signos de alarma. Si sigue con signo de alarma, hay que volver a aplicar el protocolo. Si no, se baja la hidratación. Se remite al hospital, pero mientras se remite al hospital, hay que empezar a hidratar. Y idealmente hay que tomar un análisis de sangre con un hematocrito basal que nos va a servir para evaluar la hidratación de esta persona
y cómo va mejorando su intravascular, entre comillas. ¿No? Y esta estrategia sirve, sí, el documento este de la OPS nos muestra que hay algunos estudios que muestran que baja la mortalidad, otros estudios que baja el dengue grave, con el riesgo de la sobrecarga hidrosalina, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta, y los protocolos de la OPS, si los buscan, tienen unos algoritmos con una hidratación un poquito menos exhaustiva en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen enfermedad renal crónica, en los cuales hay más riesgo de edema agudo de pulmón cuando se recuperen de la fase, cuando llegan a la fase convaleciente. Entonces, en eso quizás el protocolo hay que ser un poquito más cauto, son pacientes mucho más complejos, ¿sí? Pero es un protocolo que bien aplicado baja la internación prolongada, baja el uso de terapia intensiva y ayuda a que el sistema de salud no esté tan estresado, al menos en los hospitales de referencia. Bueno, y como Juana empieza a ver un montón de gente en contexto de brote, y acá el desafío es encontrar el que tiene algo distinto, acá en este caso el amarillo, porque todos van a ser dengue, porque nuestro score diagnóstico por síntomas nos va a decir que la prevalencia del dengue es alta, entonces si tiene los síntomas compatibles con dengue, si es un caso sospechoso, probablemente sea dengue, y acá el desafío es encontrar el que no es dengue y es una leptospirosis, el que no es dengue y es una infección urinaria, o el que no es dengue y tiene otro tipo de enfermedad y no logramos identificarlo, ¿no? Vemos 10 personas con fiebre y hay que encontrar la que no es dengue, o la que es de alto riesgo, o la que tiene signo de alarma, ¿no? El desafío es ese. Bueno, en resumen, último resumencito, el dengue con signo de alarma es una urgencia, no es algo para esperar, yo siempre acá comento, es algo para resolver en la emergencia o en el hospital o en el centro de atención mientras se deriva, ¿no? O sea, empezamos a resolverlo en el momento. Se hidrata, se evalúa, se toma la muestra de sangre y después se gestiona la derivación, ¿no? Actuar así reduce la gravedad de la mortalidad de dengue y es algo que todos tenemos que tener presente, el riesgo de que la persona tenga dengue y clasificar correctamente temprano es lo más importante en estos contextos. Y en contexto de epidemia, en lo que nos ocurre a nosotros muchos veranos, el desafío no es diagnosticar un dengue, un montón de gente se va a la consulta con diagnóstico de sospecha de dengue, sino orientarlo, hacer un correcto triaje de gravedad, orientar al paciente, explicarle, educarlo, a dónde tiene que concurrir cuando aparezcan estos síntomas, cómo tiene sus sucesivos controles, ¿sí? E identificar rápidamente cuáles requieren otras conductas, un requerimiento antibiótico u otro tipo de conducta, ¿no? Entonces, por último, cierre, ¿no? Los puntos clave de esto es identificar el día de inicio de síntomas, nos va a decir cuánto tiempo va a estar la persona, si está en etapa crítica o no, cómo interpretar los test diagnósticos. Es muy importante que quede bien registrado ese dato. Clasificar al paciente sobre el caso sospechoso, identificar precozmente estos signos de alarma y gravedad, no dilatar los tratamientos, educar a los pacientes, reitero, hidratar es lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes, tanto el A1, el que no tiene riesgos hoy en día, esa persona tiene que mantener una buena hidratación durante todo su cuadro de dengue en su domicilio, como todos los que internamos. Hay que evaluar los que tienen más riesgo de sobrecarga o de desbalance hidroelectrolítico. Evaluar el diagnóstico basado en el riesgo epidemiológico y entender esto riesgo epidemiológico es bien importante. Épocas del año, zonas, clasificar ese riesgo epidemiológico para interpretar los diagnósticos nos va a servir muchísimo. Identificar otras patologías o complicaciones. No es raro ver en contexto de brote de dengue con complicaciones infecciosas, con sobreinfecciones o con infecciones concomitantes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora pasamos a Federico y los dejo, los espero en las preguntas, mejor dicho. Bueno, ahora Federico nos va a hablar sobre prevención. Si les parece, al final de esto hay muchas preguntas, ¿sí? Muchas inquietudes. Por ahí podemos compartir el espacio de preguntas al final. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar presente en este webinar tan importante, que bueno, en el contexto de este brote epidémico, esta epidemia, que en algunas provincias como la de San Juan no es habitual, es importante este tipo de capacitaciones. Por lo cual, bueno, de lo que yo me voy a ocupar ahora es de hablar de prevención de dengue. Un segundo, porque tengo un problema que se me... Ahí está.
Bien, existen una serie de medidas preventivas para combatir el vector y la enfermedad. Bien, una son las medidas de saneamiento ambiental. A su vez, también existen las medidas para prevenir la picadura del vector, para matar al vector, y lo último, que es el tema de la vacuna, que fue en el año 2023 autorizada por ANMAT y junto a otros países, y se empezó a aplicar en algunos lugares de forma privada en Argentina. Bueno, como hablamos, el saneamiento ambiental es una de las medidas preventivas más importantes para evitar que el mosquito vector, que es el Aedes aegypti, nazca y transmita el dengue, ¿bien? Este mosquito es un mosquito que le gusta mucho, no es un mosquito de área rural, sino es un mosquito urbano, le gusta mucho los lugares oscuros, con agua estancada, limpia, ¿bien? Y en la cual en sus paredes pueden llegar a depositar sus huevos, ¿bien? En los recipientes que pueden acumular agua. Bien, estos huevos en contacto con el agua eclosionan a cierta temperatura y así emergen las larvas. Y en 3-4 días esta larva se transforma en pupa y en 3 días la misma se convierte en el mosquito que puede ser potencialmente transmisor del virus del dengue, junto a otros virus como chikungunya, zika y fiebre amarilla. Bien. Un huevo aproximadamente demora entre 10 días y 2 semanas en convertirse en un mosquito adulto. Por eso el ciclo es muy difícil de combatir, porque obviamente en área donde hay alta prevalencia de dengue, como por ejemplo tenemos ahora el área central, que todo lo que es Buenos Aires y demás, que no son áreas habitualmente que se consideran endémicas, porque en nuestro país no es un país endémico, pero ya hay provincias que deberíamos hablar de endemicidad, ¿bien? Como Chaco, Formosa, Misiones, son provincias que tienen durante todo el año pasado, Chaco fue una provincia que tuvo todo el año dengue, algo que por ahí antes había algunas semanas que no estaban, pero no es un tema que vamos a discutir ahora, seguramente se lo hará en breve. Bien, por eso es importante el saneamiento ambiental, el descacharrizado, porque el mosquito solo necesita agua quieta, limpia, un poco de sombra para producir su ciclo y poder, de ahí, de millones de huevos que deposita una hembra, poder tener muchos mosquitos Aedes aegypti para transmitir la enfermedad, ¿bien? Por eso es importante el descacharrizado, ¿bien? Hay que tratar de eliminar todos los recipientes que puedan acumular agua de los peridomicilios, ¿bien? Esto es una tarea simple que lo puede hacer cualquier persona en su casa para evitar que el mosquito se reproduzca. Las campañas preventivas son importantes, pero también es importante que las campañas no sean solamente en el momento donde hay un brote epidémico, sino todo el año tiene que haber campañas preventivas. Este es un tema que, por ejemplo, en un lugar de donde trabajo, que es el Hospital Municipal de Campana, yo pertenezco al Departamento de Epidemiología, y nosotros todo el año tratamos de hacer campaña de descacharrizado, ¿bien? En los barrios, en el centro, ¿bien? Porque esto es lo que evita que tengamos el vector, porque para que haya una epidemia necesitamos solamente 2 cosas, vector y pacientes infectados con dengue, ¿bien? Una vez que tenés eso, que es lo que nos está pasando, por ejemplo, ahora en Buenos Aires, a ver, hay circulación hasta que bajan las temperaturas. Distinto es en otras provincias donde el clima ya es más subtropical y persiste en temperaturas que hace que eclosionen estas larvas y tengas vector permanentemente. Pero por eso es importante los lugares donde es en época estival que hay los brotes epidémicos, tratar de descacharrizar todo el año. ¿Bien?
estas campañas, por ejemplo, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es tapa, lava, tirá y girá, ¿bien? Esto en torno a todo lo que son el descacharrizado y todo lo que pueda tener agua, como tanques, tachos, depósitos de agua, ¿bien? Es importante lavar los bebederos todos los días, echarle por ahí un poco de agua hirviendo a las rejillas, a las canaletas para que circule el agua, ¿bien? Y floreros, tratar de lavarlos bien, o sino que contengan arena, y siempre tratar de con un cepillo para tratar de eliminar los huevos que están pegados a la superficie, ¿bien? Hay que tratar de tirar todos los envases que no nos sirven, que ya sean botellas, bidones, latas, tapita y cualquier objeto que no se pueda tapar y pueda acumular agua, ¿bien? Y que no se use, porque muchas veces uno en los jardines junta cacharro y la verdad que es algo que se puede hacer, tratar de hacerlo siempre en etapa de otoño-invierno, ¿bien? Porque es la época en la cual por ahí no hay circulación y ya nos estamos previniendo para cuando empieza el calor, ¿bien? Otra cosa importante es girar todos los recipientes que puedan juntar agua, ¿bien? Cerrarlos, tratar perdón, girarlos, de darlos vuelta, ¿bien? Porque muchas veces por ahí uno puede tener un balde fuera y en vez de tenerlo para que acumule agua, lo damos vuelta, ¿bien? Y cuando lo necesitamos, vamos y lo agarramos. ¿Bien? Eso es importante, pero hacerlo todo el año, que sea una cuestión de acostumbramiento, es un hábito esto, ¿bien? Es un hábito y es importante porque la verdad que estamos atravesando la epidemia más grande en la historia en nuestro país y esto nos tiene que dejar una enseñanza, así como influenza, la gripe y COVID-19 nos dejó por ahí la costumbre del alcohol en gel, de llevarlo en el bolso, en la mochila, en la cartera. Bueno, esto es lo mismo, en casa, que tienen patio, bueno, lo que tienen balcón, tratar de descacharrizar todo el año, ¿bien? Descacharrizar y hacer estas medidas preventivas para evitar que el vector se reproduzca. También, para evitar la enfermedad es importante prevenir la picadura del mosquito, ¿bien? Siempre cuando uno está al aire libre, hay que hay que usar repelentes, siguiendo cuidadosamente la recomendación del envase. Los repelentes recomendados son los que contienen DEET al 15 o al 25%. Eso habla de concentraciones que sería, por ejemplo, un DEET al 15, renovar el repelente cada 15 minutos, un DEET al 25 cada 6-8 horas, ¿bien? También depende obviamente del componente que tenga el repelente, ¿bien? Que sea algo hidrosoluble y demás. La icaridina es otro repelente que se usa frecuentemente y es muy eficaz. Y bueno, para los bebés que no se pueden usar este tipo de repelentes, usar la citronela, que no es tan eficaz para prevenir la picadura, pero es importante, no solamente en los bebés ponerle este tipo de repelentes, sino tratar de poner tules en los cochecitos, en las cunas, ¿bien? Es importantísimo, porque no olvidemos que cualquier infección en los extremos de la vida siempre puede llegar a ser un poco más grave, ¿bien? Utilizar siempre ropa clara, que cubra brazos, piernas, especialmente durante actividades al aire libre, en horas de la mañana bien temprano, de 6 a 9 de la mañana, y en horas de la tarde también, de 18 a 21 horas, que es cuando la hembra de Aedes aegypti es el horario que mayor concentración hay de mosquito y mayor riesgo de picadura del mismo. Bien. Las telas mosquiteras no solamente es para proteger cunas de cochecitos, sino también se pueden poner en cama en los lugares donde hay alta concentración de Aedes aegypti, y obviamente en lo que son los lugares a donde hay mayor prevalencia de casos, es importante tratar de tenerlo durante gran parte del año, ¿bien? Más cuando hace calor. Emplear repelentes ambientales como tabletas, espirales y los comerciales que vienen en aerosol para los ambientes. Perdón, hay un micrófono que está abierto desde hoy. Después tenemos los lineamientos para la fumigación, para el control del dengue, ¿bien? Esto lo vamos a separar en zonas que no tienen brote de dengue u otro arbovirus,
y en zona con brote de dengue u otro rotavirus, ¿bien? Lo que se hace cuando empieza a haber casos de dengue, ya sea importados o autóctonos, en los primeros casos se realiza un bloqueo del caso sospechoso confirmado de dengue con un insecticida adulticida, que esto mata al mosquito adulto, en 300 metros alrededor del domicilio, de modo intradomiciliario con un equipo portátil. O sea, va una persona con una motomochila y hace lo que es la fumigación peridomiciliaria, ¿bien? Y también, obviamente, que esto al principio se puede hacer, que es en los lugares a donde estuvo el paciente, las personas infectadas que visitaron durante el periodo de viremia, que son los primeros 5 a 7 días, ¿bien? Y después, lo que son las zonas con brote de dengue u otros rovirus, la verdad que la eficacia de la fumigación no es tan alta, es de un 30-40% la eficacia para eliminar los mosquitos adultos, por lo cual es una medida más. Cuando hay caso de dengue no es que hay que salir a fumigar sí o sí, bien, donde hay un brote importante, sino que hay que tratar de entender, porque obviamente tiene efectos adversos la fumigación para lo que es el ecosistema, ¿bien? Por lo cual es importante, si se hace, hacerlo de forma correcta, ¿bien? Y esto es con un conjunto sincronizado de acciones de control vectorial de amplia cobertura sostenidas en el tiempo. No solamente fumigar, sino el descacharrizado, el saneamiento ambiental, etcétera, etcétera, ¿bien? El rocío espacial se hace a través de equipamiento pesado, montado en vehículos, ¿bien? No se hace con una motomochila porque si no sería imposible. Obviamente, como mostró Esteban, en los lugares por ahí donde hay un número de casos de pacientes, eso es una prioridad, ¿bien? La fumigación intradomiciliaria con equipo portátil es para los sitios donde no pueden acceder los vehículos, ¿bien? Y siempre hay que hacerlo durante las primeras horas de la mañana, de 6 a 9 horas, y en la última hora de la tarde, de 18 a 21 horas, y aproximadamente cada 3 a 5 días. Bien, como dije anteriormente, una eficacia muy reducida, tiene un 30-40%, por eso riesgo-beneficio, obviamente uno tiene que evaluar un montón de cosas. Bien, y por último, y no deja de ser más importante, algo que hay más preguntas que respuestas, es una vacuna nueva que es la Qdenga del laboratorio Takeda, bien, que desde octubre del 2023 la tenemos disponible en nuestro país. La misma está recomendada por la Organización Mundial de la Salud y está aprobada por la ANMAT. ¿Bien? Esta es una vacuna virus vivo y atenuado, DEN2, una cepa tailandesa, tetravalente, esto quiere decir que protege contra los 4 serotipos del virus, del DEN1 al DEN4, y se produce a partir de tecnología de ADN recombinante. La misma está indicada a partir de los 4 años de edad, esto es por los ensayos clínicos que se hicieron, que fueron a partir de esa edad. En verdad fue muy acotado los ensayos que están descritos en países endémicos de Latinoamérica como en Brasil, Colombia, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, y en algunos del sudeste asiático como Sri Lanka, Tailandia y Filipinas. Bien, y es un esquema de 2 dosis, que sea a 0 y 3 meses, independientemente si tuvieron o no una infección previa por cualquier virus del dengue. No está escrito en ningún lado, pero la recomendación de expertos es que se dé 3 a 6 meses luego de un episodio de dengue. La administración es subcutánea a nivel del brazo, en el deltoides, y hasta el momento no se estableció la necesidad de revacunar, o sea, de dar un refuerzo aparte de estas 2 dosis. ¿Bien? Esto es en los estudios, en los ensayos que se hicieron con un seguimiento de hasta 4 años y medio aproximadamente. ¿Bien? Y obviamente, como todas las vacunas de virus vivo y atenuado, está contraindicada en embarazadas, en lactancia y en pacientes inmunosuprimidos. ¿Bien? Los estudios de seguridad está hasta los 60 años, o sea, después de los 60 años, en nuestro país está recomendada, pero hay países a los cuales el rango etario disminuye porque al no haber ensayos clínicos que hablen de seguridad en pacientes mayores de 60 años, por ahí
en este país no es que no se recomienda, sino que hay que tener mucha precaución. Si uno tiene un paciente de 80 años que no vive en zona endémica, no realiza viaje y por ahí uno evalúa si vacuna o no. Obviamente es una vacuna que se aplica en el privado, no está todavía en el calendario nacional de vacunación. Hay proyectos para en algunas zonas endémicas empezar a aplicarla, pero todavía no hay nada establecido. Bien, sí hay 2 pruebas pilotos en la provincia de Salta y en la provincia de Misiones, que bueno, pronto se van a evaluar esos datos con la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, para evaluar a ver qué eficacia se obtuvo y datos de seguridad de la vacuna, y etcétera, etcétera. Bien. La cuenga, por los ensayos clínicos, tiene una eficacia clínica global para prevenir el dengue con síntomas y la hospitalización, como sinónimo de dengue grave, alta, ¿bien? De un 80,2% a los 12 meses de su aplicación en ensayos de pacientes de 4 a 16 años, ¿bien? Estos ensayos se hicieron también, bueno, yo lo dije anteriormente, en países de zona endémica, en Latinoamérica y de Asia, ¿bien? La eficacia de la vacuna fue del 90,4% contra la hospitalización por dengue y del 85,9% contra el dengue grave, que dengue hemorrágico. ¿Bien? Tiene un perfil de seguridad muy bueno. ¿Bien? Los ensayos clínicos llevados a cabo en 13 países en los que el dengue es endémico, en más de 28.000 participantes, no hubo mucho más efectos adversos que en los que recibieron un placebo, y estos en su mayoría fueron leves, como dolor en el sitio de localización, mialgias, cefalea, algunos descripciones de fiebre, pero sin efectos adversos graves evidentes. Obviamente hubo, pero la tasa es muy baja. Esta vacuna, aparte de aprobarse por la ANMAT en Argentina, también ha sido aprobada por la Comunidad Europea, la Unión Europea la aprobó, también en algunos países como Inglaterra, Islandia, Filipinas y Tailandia. Y Brasil, obviamente que Brasil ya la tiene incluida en el calendario, lo que son las zonas endémicas y demás, pero a un rango etario específico, porque la verdad que Brasil es un país endémico, pero es impresionante la cantidad de casos que ha tenido en el último año. Es un récord a nivel de la zona. Por eso la OPS emitió la emergencia sanitaria ante este terrible epidemia de dengue que está padeciendo Brasil. Bien, como vemos en estos datos de eficacia clínica de los trabajos que se realizaron en la vacuna, vemos que a los 18 meses después de la vacunación, esta vacuna ha sido más eficaz para prevenir el DEN2, ¿bien? Porque es una vacuna que está realizada con el virus atenuado de esta cepa, este genotipo. ¿Bien? Después también lo que se evaluó en pacientes seropositivos, o sea que tuvieron la infección por dengue o que tenían anticuerpos por haber cursado la infección de forma asintomática, también fue más eficaz, y fue más eficaz obviamente en los pacientes para prevenir DEN2. ¿Bien? Desde la Sociedad Argentina de Infectología, la Comisión de Vacunas y la comisión a la cual pertenecemos con Sofía y Esteban, de emergentes y enfermedades endémicas, se emitió un comunicado en el cual, bueno, esto es un resumen de las consideraciones que se realizó desde estas comisiones para la indicación de la vacuna. Y es importante recalcar que la vacunación debe ser parte de una estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue. No es la única medida preventiva. Ya lo dije anteriormente, el descacharrizado en el tiempo, la fumigación en época de brote y el cuidado de la prevención de la picadura de los insectos también es importante como estrategia global integrada para prevenir y controlar esta infección. ¿Bien? Las consideraciones que se realizaron desde este documento para la indicación fueron individuos de 4 a 60 años de edad, que habiten en áreas con riesgo de transmisión, idealmente con infección previa, y en viajeros a áreas endémicas de 4 a 60 años de edad, idealmente con una infección previa. Es importante tener en cuenta el tiempo necesario que obviamente permite completar
un esquema de 2 dosis para lograr una adecuada inmunización previo a un viaje. Por ejemplo, hoy no es una vacuna que se recomienda en contexto de brote, porque uno se da una dosis ahora y recién la otra dosis se da en 3 meses. Por ejemplo, lo que es el área central, ya esperemos ya no tener más dengue. Yo creo que fines de abril, principio de mayo ya, por lo menos cuando bajen las temperaturas acá van a disminuir los casos y vamos a dejar de estar en brote epidémico. Bien, bueno, estas son, no hay mucha más información que la que le estoy brindando, salvo opinión de experto, obviamente, pero estas son las consideraciones para la vacuna y algo de información de la eficacia de la misma. Bueno, quiero agradecer a la provincia de San Juan y a la universidad que nos convocaron, porque me parece un tema relevante en una provincia que tiene que estar preparada para la contingencia del dengue. No lo mostré en la diapositiva, pero me parece también como una medida preventiva eficaz tratar de preparar los lugares de atención, tener un buen triage, tener un área en la cual podamos evaluar pacientes febriles, una unidad febril, tener obviamente un lugar donde podamos hacer el seguimiento de estos pacientes, ya sea un hospital de día, un consultorio externo de febriles, y estar preparado para tener salas de internación para pacientes con dengue con signo de alarma, y obviamente tener preparada la unidad de terapia intensiva para los dengue graves. Muchas gracias por su atención. Y bueno, estamos disponibles para todas las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Excelentes ambas exposiciones. Tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de ordenarlas por bloque y temáticamente. Perdón que van a escuchar ruido, pero bueno, están en construcción. Primero, vamos con diagnóstico. Preguntan síntomas, diferencias entre dengue y COVID. Esteban, ¿estás por ahí? Igual yo ya voy respondiendo. Los síntomas generales son difíciles de diferenciar, fiebre, mialgias, dolor. Lo que pasa es que, digamos, en COVID el cuadro respiratorio es lo que marca la diferencia y la evolución. ¿Sí? Entonces, desde lo sintomático, en lo que es síndrome febril agudo inespecífico, en el inicio es complejo, igual que de otros síndromes febriles agudos inespecíficos, como mostraba Esteban en esa tabla en la que vamos haciendo diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Pero el compromiso del aparato respiratorio es el que tanto en COVID como en Hanta nos hace el diagnóstico diferencial. Sigo con preguntas de diagnóstico. Esteban se nos fue, ¿verdad? Día 7, IgM negativa e IgG positiva. ¿Qué significa si no se han tenido síntomas? Bien, ahí van apareciendo cosas, van apareciendo imágenes de Esteban. En primera instancia, recordar. Ahí estás, Tevi. ¿Querés responder vos? IgM negativa, IgG positiva, día 7, ¿qué podría significar en alguien que no tuvo síntomas? Perdón, IgM negativa. IgM negativa e IgG positiva. Bueno, recapitulo un toquecito la pregunta anterior, lo de COVID y dengue. En 2020, cuando teníamos epidemia de dengue y se introdujo COVID, hay un algoritmo diagnóstico publicado en el cual sugería esto, ¿no? Síntomas respiratorios, no síntomas respiratorios, hacia qué lado orientar el diagnóstico con los métodos moleculares principalmente o con qué tipo de metodología. Así que si quieren, búsquenlo en el Ministerio de Salud de la Nación. Hizo en ese momento un algoritmo que nos puede simplificar. Sí, hoy en día COVID entra dentro de estos síndromes febril agudo específicos, como diagnóstico incipiente, como decía Sofía. IgG positiva, IgM negativa, día 7. Para descartar totalmente una infección, si no tuvo síntomas, realmente esto, lo único que nos puede decir es que tuvo una infección por flavivirus seguramente, y no podríamos hasta ni definir si fue por dengue. Por la mayoría de las técnicas comerciales de serología es muy difícil definir qué es flavivirus, que es la familia de dengue, Zika, algunas de los virus de encefalitis, otros virus transmitidos por vectores. Así que sería bastante difícil definir con las técnicas comerciales, son las más comunes, si esto es una infección pasada. Podríamos extrapolar por epidemiología, que probablemente sea dengue, pero las técnicas comerciales son bastante poco específicas para dengue en este caso. Con IgM negativa, lo que podemos decir que si hubo infección por dengue fue
probablemente hace más de 3 meses y seguramente hace más de 1 año, que es lo que suele durar la IgM detectable en los casos de dengue, ¿sí? ¿Algo para agregar, Sofía? Sí, no, recordar con esto algo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es que el 70%, inclusive más de los casos de dengue, son pausisintomáticos o asintomáticos. En realidad, solo el 30% tiene síntomas. Entonces hay muchos casos, independientemente de lo que refiere Esteban, que es así, es muy complejo, digamos, la especificidad de IgG con flavivirus, pero más allá de eso, tengamos en cuenta que nosotros estamos viendo el emergente de esta cuestión que son los casos sintomáticos, pero que hay muchísimos casos que están sucediendo que son asintomáticos o pausisintomáticos. Diagnóstico de infecciones secundarias, ¿cómo se hace? Es un desafío. Eh, hay algunos que plantean las serologías pareadas IgM y IgG. Entonces, si tenés una IgG positiva con IgM positiva antes de la semana, que sería cuando empieza a positivizar la IgG en las infecciones primarias, podrías pensar que es una infección secundaria. Sería la única estrategia, con la salvedad esta que les comentaba, que hay mucha reactividad cruzada en la serología de IgG, por lo cual hay dificultades para la especificidad. Imagínense en zonas donde tenemos la vacuna de fiebre amarilla, en cuestión de una infección reciente por dengue, a ver si esa IgG es una inmunidad cruzada o una inmunidad específica. Así que es un desafío muy grande saber quién tuvo dengue. Cuando hablamos, por ejemplo, de un protocolo como los de vacunas, como el de Takeda, para saber si la infección, si tienen seropositivos previos, ellos usan la técnica del gol estándar, que es la técnica de neutralización en placa, que es la que más nos permite diferenciar cuál es el flavivirus que causó esa infección, y también nos puede decir qué serotipo, a veces, muy pocas veces. Pero esa técnica de neutralización en placa necesita altísima complejidad. Se hace en muy pocos laboratorios en el país, pues necesita cultivos virales. Así que no es para rutina, ¿no? Pero en protocolo, como la de vacunas, se ha utilizado eso. Sí, exacto. Eso es algo, un motivo de consulta muy frecuente. Doctor, ¿me hace la serología para ver si tuve dengue? Porque no lo sabe a ver si me vacuno o no. Y es lo que dice Esteban, es muy difícil. Uno no puede pedir una IgG porque te puede dar un falso positivo o te puede dar negativa y el paciente haber tenido dengue. Es muy difícil eso, por lo cual para ahora lo que es la vacunación no se va a pedir IgG a ningún paciente. Diagnóstico en transmisión vertical. Bueno, ¿sigo yo? Existe, bueno, ahí hay dos modelos, ¿no? Uno es la infección en embarazo y de los primeros 2 trimestres, ¿no? Hay alguna asociación de dengue con abortos o con pérdidas fetales. Es bajita, pero en algunas cohortes demuestran eso. Hay asociación de dengue con pretérmino en las pacientes que tienen dengue ya cercano al fin del embarazo. Y existe la posibilidad de la transmisión vertical, de que un bebé nazca con dengue, aunque son casos muy, muy esporádicos. Realmente en estos casos, tanto chikungunya como Zika, los que nombraba antes como enfermedades arbovirales, suelen tener alguna repercusión más. Tanto el síndrome fetal por Zika virus como la transmisión perinatal de chikungunya suelen ser más graves históricamente, ¿no? De esta transmisión. Pero sí existe la transmisión perinatal, sería, ¿no? En contexto de paciente virémica y parto reciente. Muy bien, vamos un poquito a manejo. ¿Sí? Alguien pregunta qué pedir en el primer laboratorio y cuándo volver a evaluar a un paciente y a pedirle un laboratorio nuevo. Mirá, Bueno, por ejemplo, en lo que es en contexto de una epidemia, uno también pedir para hacer diagnóstico lo que hay, lo que tenemos disponible. Por ejemplo, en Buenos Aires nosotros podemos pedir en el Hospital Muniz NS1 e IgM, que tenemos el método test rápido, que la verdad que eso se hace por guardia y tenemos en muy poco tiempo ya el diagnóstico, y bueno, obviamente acompañado de eso, lo importante es pedir un hemograma con recuento de plaquetas, es importante una función hepática, transaminasas, porque vemos que se eleva, y obviamente también es para clasificar a ver si es un dengue grave o no, función renal,
Bien, todo eso en el contexto de una rutina. Después, obviamente, los otros estudios complementarios se puede pedir, en el caso de observarse fuga de plasma y demás, que haya tercero de espacio, una ecografía abdominal, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, ¿bien? Todos esos son los métodos para poder llegar a diagnosticar alguna complicación, y muchas veces los hemogramas nos sirven para hacer seguimiento del paciente. Por ejemplo, sabemos que el aumento brusco del hematocrito con la caída de plaquetas importante, también caída brusca, es un signo de alarma y uno lo tiene que controlar eso. Por eso, de rutina se pide eso. Ya hoy nos está, en contexto de brote epidémico, no se está pidiendo ni IgG ni neutralización de anticuerpos. Lo que se está haciendo, si tiene disponibilidad de PCR también, obviamente, dentro de los primeros 5 días, la fase virémica, se puede hacer, pero es muy costosa y en el contexto de un brote, la verdad que el costo efectivo, me parece que los test rápidos es lo más accesible. El tema es que no hay en ningún lado. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace diagnóstico por nexo epidemiológico por falta de reactivos. O sea, están haciendo solamente a los graves y a los pacientes con signo de alarma y a los que se internan por comorbilidades o condiciones como el embarazo. Solamente se está haciendo diagnóstico de laboratorio en esos pacientes. Y depende de la región sanitaria en la que uno esté. Por ejemplo, yo estoy en la región quinta sanitaria, no puedo pedir solamente NS1 e IgM, nada más. No se puede pedir otra cosa. Yo agrego esto aquí, digamos, el diagnóstico y cómo realizarlo en cada área depende de digamos, de la determinación que haya hecho la autoridad sanitaria sobre cómo manejar esto. Independientemente de eso, a cada paciente, sí, lo que dice Federico es fundamental. Hay que hacerle un hemograma inicialmente. Hay de mínima y de máxima. De mínima un hemograma. ¿Sí? Nosotros sabemos que el descenso de plaquetas asociado a aumento de hematocrito es un parámetro de mal pronóstico. Por lo tanto, tenemos que tener un basal con eso. Y el seguimiento de estos pacientes y cómo hacerlos también depende de la autoridad sanitaria. En este sentido, depende de la capacidad que uno tenga para el seguimiento clínico. Si ese paciente puede venir, ¿sí?, a las 20, lo ideal sería poder controlarlo clínicamente, ¿sí?, a las 24, 48 horas, siempre con pautas de alerta, y tratar de hacer un laboratorio posterior, que no siempre se da, pero como mínimo hay que tener un basal y hay que hacer el seguimiento clínico posterior para identificar signos de alarma tempranos. Hay muchas preguntas sobre plaquetopenia, ¿sí?, inclusive sobre transfusión de plaquetas y sobre, fundamental aquí, que independientemente de lo que sabemos desde la clínica, que es menos de 20.000 plaquetas y riesgo de sangrado del sistema nervioso central, la plaquetopenia per se no es la plaquetopenia, me refiero a referencia del laboratorio. Paciente que no, Se escucha mal. que no Perdón, tiene un perdón, signo de alarma. se Sí, cuando corta. se acompaña de hacer el líquido. ¿Sí? Ahí está. ¿Va mejor? Ahí Sí. sí, pero vas a tener que Ahí repetir lo sí. que dijiste porque no se escuchó nada. Más o menos desde, desde el inicio. Bueno, Sí, de No, 20.000 no, no. plaquetas. Desde de las 20.000 plaquetas. plaquetas. El tema de la plaquetopenia es fundamental porque aquí hay que escindir lo exclusivamente del laboratorio de la clínica. ¿Sí? Una plaquetopenia per se no es un parámetro de mal pronóstico, sí una plaquetopenia asociada a ascenso de hematocrito. ¿Por qué? Porque eso habla de fuga de líquido. Y eso es un signo de alarma. Sobre el tema de transfusión de hemoderivados, no está indicada la transfusión de hemoderivados, excepto en pacientes con hemorragias importantes. ¿Sí? Una plaquetopenia no implica transfusión de hemoderivados, y esto nos tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque la plaquetopenia es parte del proceso de la enfermedad. Y si no va acompañada de algo clínico, como una hemorragia mayor, no requiere intervención.
la intervención es la hidratación. Sigo con preguntas. Veníamos entonces, ¿qué pedir en el primer laboratorio? Sí, ¿qué pasa con el grupo B1? Esteban, el grupo B1 que por ahí son esos pacientes que no tienen signos de alarma, pero tienen comorbilidad, pero tienen alguna condición. ¿Los internamos o no los internamos? Bueno, la gestión de brote de dengue es muy local. Es un poco con lo que decían antes, tanto de cómo se maneja la capacidad del laboratorio, porque va a depender del nivel de estrés que tenga el sistema local y cómo funcione, ¿no? Cómo funcionan los centros de atención. Yo siempre trato de transmitir que el dengue es una enfermedad principalmente de centro de atención periférica, que cuando hay brote hay que armar un centro de atención específico, pero en la periferia. Es una enfermedad de manejo principalmente ambulatorio. No hay que complejizarlo o hay que tratar de no complejizarlo cuando no es necesario. Entonces, la identificación de casos graves es clínica, es precoz y clínica, o de signos de alarma, entonces el manejo es ese. Inicialmente no hay que buscar complejizar el dengue, sino identificar los casos sospechosos y identificar los casos graves. Con los B1 va a depender del sistema local. Lo que hay que hacer es un control estricto. El modo de control estricto dependerá de cómo funcionemos. Si tenemos una buena capacidad con esa persona para que vaya a diario o que tenga un sistema de alerta hoy en día tenemos posibilidad de seguimiento telefónico, de seguimiento de otros formatos, y tenga una buena educación de paciente, se puede manejar ese formato. Seguramente estos sean pacientes candidatos para sí o sí confirmar la enfermedad y sí o sí hacerle estudios clínicos más amplios, ¿no? O seguirlos dependiendo de su patología de base. Nosotros en Misiones este año, por ejemplo, tuvimos bastante problemas con embarazo y dengue, entonces tuvimos mucho más resguardo que otros años con embarazo, un seguimiento mucho más estricto. Pero históricamente lo que hacemos, dependiendo del paciente, dependiendo del contexto, qué tan saturado estamos, el formato de seguimiento, ¿no? Imaginen pleno brote, con muchos casos graves, internar a todos los pacientes con B1 sería un problema, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho en la educación de la población. Yo hoy en día estoy trabajando mucho en comunicarle a la comunidad cuándo venía emergencia, cuándo el dengue es complicado, porque es una comunidad acostumbrada al dengue, entonces es una enfermedad más. Y el problema es que se nos pasan de largo, van a la consulta solo cuando ya son graves, en muchos casos. Entonces tenemos que trabajar sobre ese punto. Esteban, y preguntan por qué hay leucopenia en el dengue. ¿Qué pasa Bueno, ahí? la célula diana del dengue son los linfocitos, ¿no? O sea, es la principal célula que infecta y que... Lo que no tenemos mucha asociación es que la leucopenia puntualmente, y las leucopenias, las que solemos llamar severas, tengan una asociación directa con, con lo que normalmente pensamos como cuadro clínico de neutropenia. Por ejemplo, quizás haya una neutropenia o una linfopenia principalmente. Hay asociación de sobreinfecciones con dengue, pero no son marcadas y son siempre temporales, ¿no? Son siempre alrededor de una semana, igual que las plaquetopenias. Todas revierten y no dejan secuelas, al menos en la producción. Lo cual no es necesario controlar post-dengue con análisis de sangre puntuales, ¿no? Consultan también por el tema de elevación de enzimas hepáticas, ¿no? Y la elevación de enzimas hepáticas se ve habitualmente y, como refieren en alguna de las preguntas, también el tema es que se ve a veces cuando ya pasó la etapa febril, cuando inclusive hasta el paciente comienza a mejorar y uno comienza a ver la cola de esas enzimas hepáticas que suben, y hasta qué punto hay algún micrófono abierto, hasta qué punto uno le presta atención, ¿no? Cuándo comienza a ser o cuándo uno toma el parámetro de gravedad para enzimas hepáticas. Y el parámetro de gravedad es cuando las enzimas aumentan por 1000. Ya hablamos de una hepatitis grave y hablamos de dengue grave porque está comprometido un órgano que es el hígado. Y eso puede producir una disfunción hepática, por lo cual ese paciente es importante manejarlo en terapia intensiva. Y después también otra pregunta muy frecuente es el tema, hay que tener mucho cuidado con el paracetamol. Porque el paracetamol, que es el único antifebril que por ahí recomendamos para el dengue, en dosis muy altas es hepatotóxico. Entonces, uno le tiene que decir al paciente, si tiene un aumento de transaminasa, por ahí tomar paracetamol 500 cada 6 horas, no 1 gramo cada 6, 4 gramos día, porque eso puede llegar a exacerbar un poco esa hepatitis que se está produciendo por la infección. ¿Bien? Y obviamente esto que dice Sofi es muy cierto, por ahí cuando el paciente ya está en la convalecencia
y se hace un laboratorio de control y ahí vemos un aumento de transaminasa. Obviamente que si ese aumento sigue en ascenso, hay que estudiar también otras causas, ¿bien? Alguna otra coinfección o toxicidad, por ejemplo, con algún fármaco. Pero bueno, nada, es importante saber que el valor de transaminasa es importante para definir un dengue grave. Si tenemos un paciente con 2000 de TGO y 1800 de TGP, es un dengue grave. Ese paciente tiene que, obviamente, buscarse algún otro signo de gravedad y también manejarlo en una unidad de cuidados intensivos, una unidad cerrada. Sí, eso es fundamental y también, digamos, los pacientes que tienen más de 1000 de enzimas son graves, como refería Fede, y es fundamental el coagulograma, ver su funcionalidad hepática, ver qué es lo que sucede. Pero también es cierto que muchos de los pacientes tienen elevación de enzimas hepáticas y no hay que asustarse con eso, ¿sí? Y hay que seguirlos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, si uno ve que esa curva de enzimas hepáticas comienza a bajar, no es necesario hacer un laboratorio todos los días, ¿sí? Uno puede, con mejoría de parámetro clínico y con una curva de enzimas que comienza a bajar, espaciar los controles, pero siempre aquí haciendo el control clínico de cómo sigue el paciente. Bueno, vamos con otra y acá ya empezamos con la cuestión de tratamientos. Empecemos de lo básico, ¿sí? ¿Qué drogas se utilizan para? Han planteado muchos, hablaron de paracetamol, por supuesto, pero ¿qué pasa, se pregunta la gente, con otras drogas? Con dorixina, por ejemplo, con corticoides, con dipirona, con inhibidores de COX-2 y COX-3. ¿Qué sucede con todas esas drogas? Yo voy a empezar por una parte, que es las dos drogas que están habilitadas para utilización en esto y que habilita la OPS son paracetamol en primera instancia y metimazol, es decir, dipirona en segunda instancia, para quienes no pudieran recibir paracetamol. Nos ha sucedido pacientes con alergia a paracetamol. La dorixina, Discúlpame, se corta, no se ¿sí? escucha. Ahí voy. A ver si ahí estoy, debo estar con mala conexión. ¿Ahí se escucha mejor? Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, se Sí, escucha. sí, ahí se escucha. Ahí sí, perfecto. Se ve Sí, que, sí, se está escuchando. gracias. Lo que les decía es que las dos drogas que están habilitadas por la OPS para este uso es paracetamol y metimazol, es decir, dipirona. En primera instancia paracetamol, pero hemos tenido pacientes con alergia a paracetamol. La dipirona está habilitada para utilizar en esto. El resto de las drogas no tiene un espacio y uno debería evitar utilizar cualquier DAINE. Los corticoides no tienen demostrada ninguna utilidad en esta enfermedad, por lo tanto uno debería poder evitarlos. Vamos a preguntas más difíciles. Alguien pregunta sobre el espacio de la ivermectina en esto. Han salido, han comenzado a correr muchos mensajes y noticias sobre la utilización de ivermectina. ¿Qué les parece? Puedo comentar algo. La ivermectina tiene dos potenciales usos. Uno es en alguna evidencia de acción antiviral y alguna evidencia de efectos sobre los mosquitos. Así que hay gente que lo plantea desde ese doble uso. Hay un ensayo clínico fase 2, por ejemplo, que se ha publicado. El problema acá, inicialmente, es que el dengue es una enfermedad de baja letalidad y todos los ensayos clínicos de acción antiviral directa van a tener bastante dificultad de demostrar. Hoy en día no hay ningún antiviral de acción antiviral directa que tenga eficacia demostrada, así que no hay ninguna recomendación. Lo único que tiene eficacia demostrada es manejar los protocolos clínicos y la hidratación precoz en los casos de signo de alarma, ¿no? El resto todavía está en veremos. Sí, como dice Esteban, para agregar, no hay evidencia clínica de ensayos clínicos aleatorizados que digan que tiene una eficacia como antiviral para virus dengue. Muy bien. ¿Y qué hacemos con la anticoagulación? En aquellas personas que reciben aspirina o anticoagulantes. Es una pregunta que surgió mucho. ¿Esa me la dejan a mí un ratito? Sí, todo tuyo. Así descansan un poco, tomen agua, tomen su mate, un cafecito. A ver,
hay dos cosas aquí, vamos con los extremos. Primero, el paciente que tiene hemorragia importante, ¿sí? Es decir, es un dengue grave, con un dengue hemorrágico. En ese paciente no cabe duda que hay que suspender, ¿sí? Anticoagulación o lo que fuere, aspirina, antiagregación. Y en la otra esquina, el paciente que no tiene signo de alarma, que está cursando un dengue, pero que tiene alguna condición que es muy favorecedora, que tiene un riesgo trombótico, pero trombótico muy alto. Sea esto una fibrilación auricular crónica, sea una angioplastía, sea la colocación de una válvula mecánica. En esos pacientes no hay que tratar de no suspender absolutamente nada. Entre medio hay muchas situaciones grises en las cuales por ahí alguien que tiene puesto una aspirina se puede suspender. Ustedes recuerden que aspirina no solamente por el efecto de plaquetas, sino, si bien es un síndrome raro, por síndrome de Reye. Entonces, uno tendría potencialmente que tratar de suspenderlo si fuera necesario. Pero fíjense que siempre lo que sigue primando es ver la clínica de ese paciente en particular. Si tiene mayor riesgo protrombótico o si tiene en ese momento una hemorragia. Bien, seguimos con otra. Tratamiento del prurito. Antihistamínicos. El prurito se trata. Por ejemplo, levocetiricina es muy eficaz, desloratadina también es muy eficaz, se puede usar difenidramina también, pero a mí me resulta muy práctico la levocetiricina, aparte se da una vez al día, y para lo que es siempre prurito en piel, eso también son cuestiones de experiencia. A mí me anda muy bien la levocetiricina. Parece que como concepto, el rash, primero y principal, el rash no siempre se presenta al inicio. Digamos, uno tiene, de hecho, en general no se presenta al inicio. Uno tiene, de cuando estudió y de los libros de texto y mucha cuestión, esto de que el dengue cursa con fiebre, con cefalea, con mialgias y con rash. Sí, pero el rash no generalmente está al inicio, entonces no esperemos al rash para hacer un diagnóstico de sospecha. Eso es en primera instancia. De hecho, nosotros vemos mucho más frecuentemente lo que llamamos rash de salida o exantema de salida, que es que cuando el paciente está mejorando, hace exantemas pruriginosos, inclusive muy importantes. No ha tenido tantos síntomas, hay pacientes que no han tenido tantos síntomas y realmente experimentan mucho disconfort con el rash. El rash se trata con medidas locales. Sabemos que cuando hay rash pruriginosos hay que evitar calor sobre la zona, las duchas deben ser frías, hay que evitar raspar, ¿sí? El secado debe ser por presión y no raspando. Y, como dice Federico, hay que utilizar antihistamínicos, ¿sí? Y mejorar en ese sentido. Tratamiento con antiespasmódicos. Alguien pregunta aquí, cuando hay dolor abdominal, ¿puedo dar antiespasmódicos? ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando hay el signo de alarma que es dolor abdominal? ¿Qué tenemos que hacer? Se los dejo a ustedes esto. Se desaparecieron. Lo que hay que hacer es... ¿Se escuchan? O Sí. cambié el audio. No, hidratar, o sea, en general el dengue es muy sintomático, la gente se queja mucho y suele tener síntomas gastrointestinales en los inicios. Ahora, la identificación del dolor abdominal como signo de alarma es clave y es uno de los principales. Así que hidratemos como principal causa, no tapemos. Y siempre recuerdo que es muy común que entre como abdomen agudo un dengue muchas veces. Así que hay que reforzar también con los cirujanos a veces cuando hay brote de dengue, que un abdomen agudo puede llegar a ser un abdomen agudo médico por dengue y ahí tenemos que hidratar. Así también pensarlo en ese contexto. Sí, al ser un signo de alarma, el dolor abdominal intenso y persistente, obviamente se controla, no se manda al paciente a la casa con un antiespasmódico ni con hidratación vía oral. Tal vez lo que se hace se hidrata de forma parenteral y se observa a ver si cede ese dolor con la hidratación parenteral. Hipermetrina o hipermetrina, todo. Hay un micrófono prendido, hay un micrófono habilitado.
Sí, ¿Yo, Alejandro? Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir porque la verdad es que tenemos muchas preguntas sobre situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si alguien tiene 1500 blancos y fiebre persistente, ¿se interna o hay que hacer seguimiento diario? Listo. La verdad es que no se interna por 1500 glóbulos blancos y la fiebre persistente depende en qué momento. Persistente más allá del día 5, del día 7 o fiebre de los primeros días. Es completamente distinto. El parámetro de alarma es otro, no la leucopenia y no la fiebre. Sí. Vamos a pasar a algunas preguntas de vacunas. Sí, Perdón, Fede. es raro tener un dengue con más de 5 días de fiebre. Hay que pensar, hay otras coinfecciones o sobreinfecciones, ¿bien? Porque muchas veces puede pasar que el dengue puede tener una sobreinfección bacteriana, viral o con otras virus, por lo cual hay que descartar otras causas cuando persiste en el tiempo la fiebre. Totalmente. Vamos a ver unas Sofi, de vacuna porque hay que ir hay- cerrando. Sí, hay dos que han levantado la mano. No sé si quieren hacer la consulta. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero unas de, si quieren, no hay problema, habilitamos a quienes levantaron la mano, pero algunas de vacunas Bueno, son clásicas, que es cuánto tiempo después de haber tenido dengue se vacuna, lo comentó Fede, pero está bien refrescarlo. ¿Sí? Se vacuna en general, y esto es acuerdo de expertos, no hay evidencia puntual con esto, entre 3 a 6 meses después de haber tenido el evento. Si se puede aplicar vacuna antigripal, antineumocócica y vacuna para dengue juntas, sí, esto es una vacuna a virus vivo atenuado, la única recomendación es con otras vacunas a virus vivo atenuado el mismo día o con 4 semanas de separación. ¿Qué pasa con biológicos y esta vacuna? Recordar que esta vacuna no puede darse en inmunocomprometidos, ¿sí? No es una vacuna para dar en inmunocomprometidos y eso es peligroso. También está la pregunta de en mayores de 60 años. ¿Sí? Fede, ¿querés vos o querés que responda yo? En mayores de 60 años, los ensayos clínicos no se evaluó la seguridad, por lo cual, a ver, no está contraindicado en nuestro país. En otros países la consideración del rango etario es otro, pero en nuestro país no está contraindicado, pero obviamente yo creo que falta datos de farmacovigilancia, o sea, de vigilancia de la vacuna, a ver si hay una tasa aumentada de efecto adverso grave en este tipo de población, en este rango etario. Pero contraindicada no está. El tema de, obviamente, si el paciente está inmunosuprimido, sí está contraindicado. Pero mayor de 60 años no está contraindicada, se podría dar tranquilamente. Bueno, tenemos que ir cerrando. Rosita, ¿querés comentar algo o habilitar a alguien para hacer algún comentario? bueno, no, la verdad que todas las preguntas y todas las cosas han quedado bastante claras. No sé si queda muy poquito tiempo. Los que han levantado la mano quieren hacer las preguntas muy cortitas, como para si es algo de lo que no se haya comentado. Natalia Venegas creo que fue la primera que levantó rápidamente. No sé si alguien más. Una consulta. Hola. Una consulta. En el servicio de emergencia prehospitalaria, cuando sospecho dengue, no tiene signos de alarma, inicio en el domicilio tratamiento de sostén, medidas de prevención, y ahí prescribo una solicitud de estudios complementarios para confirmar el diagnóstico, y es ahí cuando se hace la notificación del caso, o cómo hago para notificar ese caso, que lo hago por un servicio privado. El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, o sea, apenas se sospecha un dengue hay que notificarlo. En nuestro país, al CISA, mediante el CISA en el ESNBC 2.0, que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. O sea, todos los casos sospechosos de dengue se tienen que notificar. O sea, uno sospecha de dengue, lo notifica. Esos son los datos que tenemos de prevalencia a nivel de nuestro país. Obviamente debe haber su registro porque muchos casos no están siendo notificados,
y nos cuesta mucho al personal de salud notificar las enfermedades de notificación obligatoria. Por lo cual, sospecha de dengue ya se notifica como sospecha de dengue. Obviamente, si se confirma, es un dengue confirmado, o si es por nexo epidemiológico, también se confirma el caso, ¿bien? Sin realizar un laboratorio, hoy en día en algunos lugares. Pero siempre se notifica caso sospechoso de dengue. Perfecto, listo. Y en el caso que sea sospechoso, escribo una orden para el laboratorio y que continúe por ambulatorio ese paciente. Claro. Sí, una preguntita más y creo que cortamos ya. Perdón, el que continúe por ambulatorio no dependerá de si tiene signos de alarma o no. Esto que comentaba Esteban, de si está en un grupo B1, B2, ¿sí? ¿En dónde estamos parados en cuanto a su clínica? Y agrego una Perfecto, cosita que gracias. siempre me parece importante, porque tanto la conducta de diagnóstico laboratorio va a depender de la epidemiología local y cómo está organizado el sistema de salud. Refuerzo que no es mandarlo al domicilio, es orientarlo hacia dónde tiene que consultar controles y hacia dónde tiene que recurrir en caso de emergencia, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo estén organizados localmente. Pero es importante que la persona se vaya educada con qué va a pasar esa semana. Bien. Creo que no hay otra pregunta, tampoco hay manos levantadas, pero no hay otra pregunta. De mi parte, creo de la provincia, hay gente de otras provincias aparte de San Juan, ¿no? Pero para los sanjuaninos ha sido una gran oportunidad de poder sacarnos muchas dudas en los médicos que, sobre todo de atención, que no están acostumbrados o no van a leer dengue como habitualmente quizás los infectólogos, y que atienden estos pacientes en la atención primaria, que los van a ver en la guardia, etcétera, qué hacer, cuándo hacer, qué es lo que tenemos que prestar atención, cuándo no, cuándo internarlos, etcétera, y porque esto, como les contaba al principio, es la primera vez que San Juan se encuentra con esta cantidad de casos, ¿no? Que antes no teníamos, eran solo importados. Así que desde ya, muchísimas gracias, porque ha sido, creo, ha sido muy fructífero para todos. Así que les agradezco a la comisión de SADI que hayan podido armar rápidamente, porque fue muy rápido, fue de una consulta para te contesto a la Express. tarde. Sí. A la Universidad Católica también por siempre apoyarnos para poder darnos la plataforma y poder hacer estas cosas también así rápidas. Así que bueno, espero que haya sido fructífero para todos y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias. Todos.